lo que afecta mucho el desarrollo de los jóvenes y adolescentes, de los niños y adolescentes. Ya, ahí tenemos las dos primeras preguntas, chiquillos, para que la anoten. Ahí, ¿qué te parece? Usted me puede, recuerden, siempre en esta habilidad, jóvenes, ustedes me pueden decir, estoy de acuerdo, aquí no hay opiniones malas. Ustedes podrían decir que sí, están de acuerdo y me tienen que dar un argumento, decirlo por qué. Y siempre pónganme más de uno. Si, por ejemplo, ahí la compañera me dijo educación, y por ejemplo nos faltaba otra más, cariño y otros pueden poner. Y otros elementos que son, ¿no es cierto?, necesarios para el buen desarrollo de un niño y adolescente. Entonces, ¿qué hacemos en estas técnicas para evaluar críticamente el contenido del texto? Para evaluar críticamente el contenido del texto se debe realizar una lectura atenta, activa, analítica y reflexiva, que permite identificar, comprender e inferir información, ideas y conceptos. Además, se requiere elaborar un pensamiento crítico para evaluar la información, las ideas y los conceptos con el propósito de tener una opinión sobre esto y reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído. Para lograrlo, tienes que seguir estos pasos. Realiza una lectura crítica del texto. Principalmente esto es leer atenta y activamente, reflexivamente. Determina el tema central. El tema, ustedes me lo dijeron. ¿Cuál era el tema del texto, chiquillos? Trabajo infantil. Ya. ¿Cuál sería la idea central? Siempre en el primer y segundo párrafo está la idea central. ¿Cuál sería la idea central? ¿Qué dirían que es lo importante del primer párrafo, chiquillos? ¿Que nos da las cifras? Ya, exacto, nos da las cifras. Y en el mundo, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los niños? Ahí está. Las cifras son 215 millones, son 215 millones de adolescentes, de niños de 5 a 17 años que trabajan. Y 115 millones. Piensen, Chile tiene 17 millones. Piensen en 215, lo que son los países asiáticos, los países, ¿no es cierto?, del otro lado del mundo, pero también en Chile. Si también se hablaba, si nosotros tampoco tenemos que sentirnos tan así como orgullosos de que no se pase algo así, porque sí pasa, y es controversial porque se supone que los niños no deberían trabajar. Por ejemplo, está el Sename para que los niños sigan con su formación si que la familia tiene algún problema y no puede hacerlo. Pero en el Sename hoy día no lo ha podido hacer porque han pasado cosas muy extrañas. Muy extrañas. Se han robado toda la plata. Eso es. Ya. En lo primero, realiza una lectura crítica del texto, como el tema, la idea central, las ideas principales, los puntos de vista expresados en el texto. ¿Qué dirían ustedes? El autor de este texto, chiquillo, ¿estaba a favor o en contra del trabajo infantil? En contra. Muy bien, estaba en contra. ¿Por qué? Ahí le estoy dando el párrafo. Porque limita las oportunidades de progreso y desarrollo. Sí, eso, ¿no es cierto? Él lo dice, según su opinión, él dice, limita, ¿no es cierto?, en el ejercicio de su desarrollo en la educación, la recreación, la salud física y mental. Tampoco crecen en un ambiente de cariño y de protección, lo que limita, ¿no es cierto?, su progreso, sus oportunidades de progreso y desarrollo. Él no está de acuerdo, porque esto lo sacaron del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es una autoridad del país y ninguna autoridad, ¿no es cierto?, ni ministerio debería estar de acuerdo con una situación como esa, aunque es un tema controversial porque aunque uno esté en desacuerdo, sigue pasando.
Presta atención a la diferencia entre hechos y opiniones. A ver, ¿qué? Ahí me lo dijo ya la Fernanda. Pero, ¿qué sería un hecho? De que hay niños trabajando en el mundo. Ya, hay un niño y nos presenta, ¿no es cierto?, las cifras. Eso tenemos un hecho. ¿Y cuál sería una opinión, por ejemplo? De que el autor cree que está mal, porque eso vendría siendo una opinión, ¿o no? Claro, está mal. ¿Y dónde lo dice, por ejemplo? ¿En qué frase? En el tercer párrafo, casi Sí, al final. exacto. En el tercer párrafo, al final, lo mismo que leímos nosotros hacia abajo, es una opinión, porque él piensa que son niños en los que se ven seriamente limitados en el ejercicio de sus derechos a la educación, recreación, salud física y mental. Esa, es un hecho que hay niños que trabajan, pero una opinión de él que el niño debería desarrollarse tanto física, emocional, socialmente, en vez de trabajar. Lo dice acá con todos sus detalles. Ustedes ahí lo reconocen como hechos y opiniones. Y relaciona las acciones de personas o personajes con tu experiencia. Eso lo tienen que pensar. Hazlo mediante las siguientes preguntas. ¿Cómo actuaría o cómo he actuado en circunstancias similares? Por ejemplo, Elizabeth nos contó su experiencia con el trabajo que le ayudó a su mamá a hacer el pan amasado. Ahí nos contó y habló de su experiencia y lo pudo relacionar con este mismo texto. ¿En qué se parece o diferencia conmigo el personaje? ¿Estoy de acuerdo o no con su comportamiento? Si fuera un personaje. También me dijo una compañera que ella nunca había trabajado en todos estos años que tienen 16, 15, 17 años, todavía no han trabajado y bien por ustedes. ¿Cómo interpreto las acciones de las personas y personajes desde mi modo de ser? Yo les pregunté si, por ejemplo, les pregunté si ustedes están de acuerdo o no de acuerdo. La mayoría yo creo que no está de acuerdo con que un niño entre 5 y 17 años trabaje, pero ¿están de acuerdo que a partir de los 15 años se trabaje, chiquillo? ¿Se pueda trabajar? Yo diría que sí, porque ya a esa edad hay algunos adolescentes que quieren empezar a obtener sus propias cosas a base de sus logros y eso. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Y si está con la autorización de los padres, puede hacerlo. Pero el trabajo, ¿qué tendría que tener? ¿Qué trabajo podría ser? ¿Cualquier trabajo? No un trabajo al ambiente del depo, o sea, un trabajo liviano, como en el supermercado que envasan cosas así, ¿me entiendes? Claro, un trabajo que no implique largas jornadas, ¿no es cierto? Que sea un periodo de Algún tipo de emprendimiento que les permita poder estudiar y trabajar al mismo tiempo sin ningún tipo de complicación. claro, podría ser que venda algo o algunas niñas que lograron la habilidad de hacer la manicure o hacer la pintura de las uñas. Me acuerdo de una niña del liceo que lo hacía. No sé, hay jóvenes que tienen habilidad y pueden tempranamente sacar provecho de aquello, o algunos que son súper comerciantes y me acuerdo que también muchos llevaban a veces dulces a clase y se lo vendían entre los compañeros. Y aquí está el José Hernández, unas compañeras tuyas, unas venezolanas que habían el año pasado, llevaban la famosa arepa y ahí calentita en la mañana y uno se enojaba, le decía que no, porque todos querían comer la arepa y también ahí tenían un emprendimiento porque como hay tantos venezolanos y a los hartos chilenos les gustaban, porque eran hartos chilenos, me acuerdo que los compañeros ahí así en cuclillas le iban a comprar a las compañeras estas que sacaban ahí las arepas que las traían en papel de aluminio, calentitas para que la gozaran en el recreo, se supone, pero eso se las comían incluso en clase. Ahí había también
¿no es cierto?, un emprendimiento que hacía la familia y que las señoritas estudiaban, y lo hacían bien, porque eran buenas alumnas, y se notaba que tenían bien clarito, eso lo hacían cuando iban como en tercero o cuarto medio. ¿Cuál es la posición del autor? Ahí me lo dijeron, porque ustedes dijeron que el autor no estaba de acuerdo con el trabajo infantil. Y por último, formula una opinión o juicio sobre el contenido general del texto, sobre la actitud de un personaje, sobre un aspecto específico. Y ahí ustedes me dijeron, ¿no es cierto?, las opiniones que no estaban de acuerdo, pero porque qué es lo que le faltaba, porque el niño tiene que educarse, tiene que estar en un ambiente de cariño, de protección, etc. Esto implica señalar si te parece positivo o negativo el contenido, si estás de acuerdo o no con lo señalado, y evaluar la importancia o interés del tema. Respalda tu opinión con argumentos extraídos del texto y de tus conocimientos y valores personales. Entonces, chiquillos, ustedes aquí casi siempre estas preguntas se las ponen para que las resuelvan en forma de desarrollo, para que la escriban, más que marcar, ¿no es cierto?, una alternativa específica. Tienen que desarrollar, y todos, porque todos saben sobre el trabajo infantil, por ejemplo, ese tema. Todos saben sobre lo que implica un trabajo infantil, más aún cuando te da las cifras, te da los números, te da las circunstancias, te da las características de ese trabajo. Entonces usted puede formarse una opinión, y también tiene una opinión de lo que piensa de los niños que trabajan. Da mucha pena, no sé si a usted le ha tocado algunas veces, pero por ejemplo, a mí cuando se podía salir de noche, bueno, ahora también se puede salir de noche, y uno estaba, por ejemplo, tomándose alguna cosita o comiendo algo, y venía siempre un niño que yo creo que no pasaba de los 10 años, era 8, de 7 años, ¿no es cierto?, que te pedían monedas mientras uno comía. Eso de verdad es te choca mucho, y es muy fuerte ver una situación así, cuando un niño de esa edad, y en la noche uno piensa tiene que estar en su casa, tiene que estar, ¿no es cierto?, acostado con la mamá, con el papá o la abuela, ¿no es cierto?, que lo cuide y no estar pidiendo dinero. Los gitanos, no sé si se han dado cuenta, los gitanos son muy pobres, algunos de ellos, y los niños trabajan de muy chiquititos pidiendo plata de repente a la gente. No sé si les ha tocado ver. ¿Han visto gitanos chiquillos por ahí que piden? ¿No les ha tocado? Ya, entonces, Yo tenía una compañera que dejó sus estudios para poder cuidar a su hermano más chico y ponerse a trabajar, porque los papás ya no les importaba qué es lo que les pasaba a ellos. ¿y sabían ustedes que eso es contra la ley? Eso no puede ser, es un deber de los padres darle educación y protección a los niños, si no se enfrentan a un problema si no lo están haciendo. Por eso todos ustedes no pueden dejar de estudiar, porque a la hora que dejaran de estudiar tendrían grandes problemas su familia. Lo irían a buscar a la casa, les tomarían declaraciones, tendrían que ir la asistente social y muchas cosas, muchas cosas, si ustedes dejaran de estudiar. Por eso la insistencia, porque es una ley que está en el país. Los niños deberían ser los primeros, ¿no es cierto? Los niños los primeros, los niños hay que educarlos porque son el futuro. Son el futuro. Sin ustedes nadie podría pensar. Nosotros ya estamos como de vuelta, no estamos ya yéndonos, ya nos formaron. Son ustedes los que están formándose, los que van a dominar el mundo en 10, en 15 años más, son los que van a estar ahí, los que la van a llevar. Entonces, tienen que tener una buena formación en el principio. Todo vale desde los primeros años hasta los 18. Ustedes forman su identidad, como se los comenté al principio. Desde los 0 a los 18, 20 años, ustedes forman su carácter, su temperamento, como en lo que creen, en lo que no creen, forman su identidad alrededor de los 20 años. Todavía están en un proceso ustedes que están en segundo medio, porque nadie tiene 20 años, yo creo, acá ahora en segundo. Nadie tiene 20, es que están en plena formación. Entonces tienen que seguir así. Ya, entonces en el paso a paso. En el paso 1 realiza la lectura, ¿no es cierto?, crítica del texto y determina el tema central, la idea principal y los puntos de vista. Por ejemplo, el tema
era cifras sobre el trabajo infantil en Chile y en el mundo, ¿no es cierto? Pero el trabajo infantil estaba bien. Las ideas principales en el mundo, ahí está la cifra, ¿no es cierto? Que nos decía. En el mundo, 225 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan. 9 millones ejercen labores peligrosas. En América Latina y el Caribe, 14 millones de niños son víctimas de trabajo infantil. 14 millones en América Latina. En Chile el panorama no es muy alentador, ya que hay más de 196.000 niños y adolescentes trabajadores, poco más de 107.000 en condiciones inaceptables. Sus derechos son vulnerados. Esta realidad se explica por la necesidad que tienen las familias muy pobres de asegurar, ¿no es cierto?, la subsistencia. El punto de vista se considera inadmisible, es decir, inadecuado el trabajo infantil, aunque vaya en apoyo de la familia, pero tiene que ser moderado. Lógicamente no puede estar hasta las 1 o 2 de la mañana trabajando porque eso va en contra, pero ojalá no tuviera que hacerlo. Y el aspecto controvertido, los niños y adolescentes ven vulnerados sus derechos, educación, seguridad, cariño. Y sin embargo, gracias a su trabajo, algunos de ellos apoyan a sus familias mejorando los ingresos familiares. Muchas veces pasa eso en esta sociedad, que los niños apoyan o ya adolescentes apoyan mucho a la familia, porque lamentablemente hay graves problemas en la familia. Hay, como decía, el alcoholismo, la drogadicción, varios problemas que a veces a los padres no les permite trabajar. En el paso 2, presta atención a la diferencia entre hechos y opiniones. Por ejemplo, los hechos. La OIT estima que en el mundo 215 millones de adolescentes entre 15 y 17 años están incorporados al trabajo. En América Latina y el Caribe, 14 millones de niños y adolescentes trabajan. En Chile hay más de 196.000 niños y adolescentes trabajadores afectados por 2 o más de las características, no han cumplido la edad mínima de 15 años de admisión legal al empleo, no asisten a la escuela, trabajan en la calle de noche o por más tiempo de lo que la jornada legalmente establecida por todos los trabajadores. Son niños y adolescentes que se ven seriamente limitados en el ejercicio de sus derechos a la educación y recreación. Apague ahí el salud. Alguien tiene el audio encendido. ¿Quién es? ¿Quién es la Claudia? Era un hombre que tenía el audio encendido. Sí. No lo veo. No, pero tiene que ser la Claudia, porque la única que veo que está así. Es la Claudia, profe. Sí, ahí es la Claudia. Ya. Yes. Y una opinión es, en Chile hay más de 190.000 niños, de los cuales poco más de 7.000 lo hacen. Es decir, condiciones inaceptables es una opinión del autor del texto. En muchos casos el trabajo infantil y adolescente involucra largas y agotadoras jornadas de trabajo inadecuadas para niños y adolescentes y se constituye en un obstáculo para su normal inserción educacional y social. En otros casos, las labores se desarrollan en la calle y durante la noche en ambientes peligrosos. Ahí, como me contaba la compañera, ¿no es cierto?, que vio cómo una compañera tuvo que incluso abandonar, que eso es muy grave, abandonar su educación, abandonar su curso para poder apoyar a la familia. Eso es muy grave. En el paso 3, relaciona las acciones de persona o personaje a tu experiencia. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué opino del trabajo infantil? Me parece una fuente de ingreso para las familias más pobres. ¿Conozco a niños que trabajen? ¿Me gustaría trabajar? ¿Son suficientes las medidas del Estado chileno para erradicar el trabajo infantil? ¿Quiénes ganan con el trabajo infantil? Hoy día yo le escuchaba ahí a la niña esta que había sido resiliente y ella que tenía una profesión, incluso había investigado sobre este tema del Sename, se decía que en países desarrollados como en Estados Unidos, Canadá, más que hacer centros que antiguamente se llamaban orfanato o se llamaban, ¿cómo más se llamaban? Bueno, ya como orfanato, decía que eso ya no existían en Estados Unidos, sino que en la opción que buscaban allá eran familias de acogida. Entonces, eran como una adopción, pero
adopción momentánea o una adopción por el tiempo que logre hasta los 18 años, incluso algunos se encariñan más y le pagan estudios superiores y todo eso, para que ahí se desarrollen en un ambiente mucho más cercano de familia y no tan así como porque no hay familias que tengan 100 niñas, pues, y ella venía de un hogar donde habían 100 niñas y cosas así. En el paso 4, formula una opinión o juicio sobre el contenido general del texto, sobre la actitud de un personaje o sobre un aspecto específico. Por ejemplo, ejemplo de respuesta. ¿Qué podrían haber puesto, chiquillos, según su opinión? El contenido del texto me parece positivo, pues informa sobre las cifras del trabajo infantil y las consecuencias directas para niños y jóvenes a quienes se les vulneran los derechos. Esa podría ser una opinión que ustedes podrían decir de la segunda pregunta. Otra sería, personalmente estoy en desacuerdo, que eso lo podrían decir más con mayor ímpetu, ¿no es cierto?, con el trabajo de jóvenes menores de 15 años, puesto que no tienen la madurez suficiente para asumir responsabilidades, como las de un trabajo, porque corren peligro, porque deben estudiar y porque deben jugar y disfrutar del cariño y la atención de una familia. Es responsabilidad de los adultos hacerse cargo de las necesidades económicas de los niños y jóvenes. Eso es una respuesta que también, que ustedes pueden, ¿no es cierto? En el texto hablaba mucho de eso, pero también podrían contar, como la Elizabeth u otra compañera, la otra compañera, contar sobre un hecho especial, ¿no es cierto? Según mi experiencia personal, he conocido jóvenes que han tenido que abandonar el sistema escolar para ayudar a su familia. Incluso lo pueden poner en una respuesta como esa. Y como yo les digo, es necesario que anoten la síntesis, porque ahí está el resumen de toda la estrategia. Evaluar críticamente el contenido de un texto implica realizar dos actividades: una lectura comprensiva que permita la generación de un pensamiento crítico propio respecto del contenido del texto. Esto supone formarse una opinión o juicio que explique los aspectos negativos o positivos que podemos observar en su contenido. Dicha opinión o juicio debe estar respaldado por razones o argumentos basados en el texto o en las creencias o valores personales del lector. Eso es muy importante, chiquillos, que ustedes puedan leer críticamente, ustedes formar su opinión, y de cualquier tipo de texto. Recién vimos un texto, ¿qué tipo de texto sería, chiquillo? ¿Qué tipo de texto? ¿Es un texto literario o no literario? Empecemos por ahí. ¿Literario? ¿Es un texto literario como un cuento, una novela, o es un texto no literario? No, no es literario. Claro, no es literario porque habla de un aspecto de la realidad que uno puede puede comprobar, puede buscar estas mismas cifras en internet, puede investigar sobre el tema y te va a dar cuenta que es más o menos lo mismo que te dice aquí. Y dirían ustedes que es un texto más bien informativo o argumentativo. Informativo. ¿Ya? ¿Por qué informativo? Porque nos informa sobre lo que pasa en Chile con los niños que trabajan Claro. a menor edad. Exacto, con los niños que trabajan. Es informativo. Alguien sí, también podríamos decir, alguien podría haberme dicho argumentativo porque él también expone opiniones, ¿ya? Si alguien me hubiera dicho argumentativo. Pero las dos respuestas también. Porque entre expositivo, de repente el límite es muy, muy fino. Y aquí tenemos un segundo texto, pero este segundo texto, le digo ya para que, a ver si alguien se da cuenta. Que aquí lo dice, miren. Este texto, ¿qué es lo que es? Dice, un veterano croquis santiaguino, y después dice, gana Federico, manchas de color y nuevos cuentos, Santiago, nacimiento 1934, chiquillos, bien antiguito, bien antiguo. ¿Qué tipo de texto es este?
¿Literario o no literario? Miren esa parte, título, y lo sacaron de acá. Miren, lean al final. ¿Qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? ¿Es literario? Ya. ¿Por qué es literario? ¿Qué palabrita hay en la última línea? Es como una historia, Es una historia, ¿ya? un relato. Un relato, bien. Miren, y aquí está la palabra cuentos. Y los cuentos son de los textos literarios. ¿Se dan cuenta? Es un cuento, por algo lo dice. No te va a decir algo que no tenga que ver con lo que vamos a leer. Pero Federico Gana, ahí más encima está el autor, ¿no es cierto? El autor de este cuento, de este pedacito que vamos a ver aquí. Vamos a leerlo. ¿Qué hora es? Todavía no me ha dado no me ha dicho que vamos a terminar, ¿no es cierto? No. Para ver si alcanzamos bien. Ya, lo voy a leer yo para que, a ver, pongan atención, porque este es un texto literario y siempre en el texto literario es más, el lenguaje es mucho más connotativo. Dice, do Pantaleón Astudillo había sido teniente de guardias nacionales. A la edad de 50 años, durante la Revolución de 1891, sintió de súbito despertarse en él la ambición de las glorias militares. ¿Ya? Él había sido guardia nacional, y cuando tuvo 50 años, que en esa época, chiquillos, 50 años es muy viejo. Entonces, abandonando la cigarrería El Cañonazo, situada en la calle del Puente, única herencia de sus padres, fue a ofrecer sus servicios al veterano general Barbosa. Le dijo, general, vengo a ofrecer a usted mi vida y a pedirle una espada para defender el orden. Frase que le costara largas y angustiosas meditaciones, pensamientos. Se le dio el grado de teniente en la sangrienta batalla de Concón. El capitán que mandaba la compañía a que el teniente Astudillo pertenecía, observando que durante lo más recio de la acción este permanecía inmóvil de bruces sobre la tierra, le preguntó, teniente, ¿está herido? Don Pantaleón buscóse nerviosamente por todo el cuerpo una herida, y al no hallarla, exclamó con dolorido acento sin alzarse del sueldo, ¿qué faltaría a mi capitán para que me peguen un balazo? Don Pantaleón, después de terminada la contienda civil, se retiró ileso a su antigua y acreditada cigarrería, y allí no habla desde entonces a sus numerosas relaciones, sino de batallas, de heridos, de sangre. Su conversación parece encenderse con la descripción de sus pasadas proezas, y como ya no puede ponerse su glorioso traje militar, ha vestido con uno igual al más pequeño de sus hijos, con el que todos recuerdan se paseaba gallardamente en los días de fiesta. Ahora, don Pantaleón es un anciano triste, desengañado, ahora que tiene 50 años. Durante la Gran Guerra Mundial, veíasele de continuo con las gruesas antiparras de hierro colado y un compás, siguiendo minuciosamente sobre el mapa cubierto de banderilla las operaciones militares. Los visitantes, los amigos, los viejos compradores de la acreditada cigarrería contemplan con silencioso respeto la marcial figura del viejo veterano entregado a estos cálculos
y ya impotente por los años y la hora de la sobremesa, rodeado de numerosos comensales. Don Pantaleón suele exclamar con un hondo suspiro: ah, si la edad me hubiese permitido asistir a estos grandes combates, entonces me habrían visto ustedes. Esto es de Federico Gana, de Manchas de Color y Nuevos Cuentos, Santiago, nacimiento de 1934. ¿Qué se cuenta acá, chiquillos? Si alguien pudo escuchar. ¿Quién era don Pantaleón Astudillo? Un militar de la Segunda Guerra Mundial. Ya, un militar de la Segunda Guerra, suponemos, mundial. Porque no dice, pero dice de Concón, y Concón está acá, es como de acá, pero que él le llama mundial, él le llama guerra mundial. Es un, ya. ¿Y qué le pasa a este caballero? ¿Qué le pasa? Si a la edad de 50 años él estaba en la guerra o no estaba en la guerra. No, no estaba en la guerra. No estaba en la guerra. ¿Qué hace entonces cuando el teniente le pregunta si está herido? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se cuenta ahí en ese pedacito? Aquí no hay marcas textuales, lamentablemente. Pero si ahora no está peleando el hombre, no está en la guerra, y aquí hay un teniente que le pregunta, ¿está herido? ¿No es cierto? Y él contesta, ¿qué faltaría a mi capitán para que me peguen un balazo? Él está, se le dio el grado de teniente, la sangrienta batalla de Concón, ahí el capitán que mandaba la compañía que el teniente Astudillo pertenecía, observando que durante lo más recio de la acción este permanecía inmóvil, de bruzo sobre la tierra, le preguntó. ¿Cómo permanecía? ¿Desde cuándo se cuenta que él estaba ahí sin moverse, quieto? ¿Es del tiempo de 50 años? ¿Cuando tiene 50 años? No, cuando era joven, porque él había sido recientemente nombrado teniente. Exacto. Es una analepsis que hacen, es decir, un recuerdo de cuando a él lo habían nombrado, como muy bien dice acá, teniente, está herido, lo nombran teniente y había participado en la guerra, ¿no es cierto? Y después, cuando él volvió a su lugar de origen, siguió con su cigarrería, pero siguió de la misma manera como se sentía soldado igual, pues. Igual le puso, se sentía soldado, tenía las mismas características, como quedó pegado en esa situación, pues. Y solamente dice al final, y hacía, ¿no es cierto?, contaba pura grandeza y puras batallas, ¿no es cierto?, sobre la época gloriosa de las batallas, y él dice, para quedar en menos, ¿no es cierto?, si la edad me lo hubiese permitido asistir a esos grandes combates, entonces me habrían visto ustedes. Y él, cómo actuaba en la guerra, se quedaba solo quieto. Entonces, ¿cuáles son las actividades que realiza don Pantaleón, chiquillos? Vamos, para que no se nos van a quedar solitos haciéndolo. ¿Qué es lo que hace don Pantaleón? No importa que me las digan desordenadas, pero ¿qué hace don Pantaleón? Ahí les dejé el párrafo para que vean. ¿Qué hace? Joven era militar y después cuando ya envejeció era dueño de una cigarrería. Ya, ahí, ya. Me tienen que poner eso, ya. ¿Cuáles son las actividades que hace? Cuando joven era un soldado y después de la guerra volvió a su cigarrería. ¿Y qué hacía ahí cuando estuvo en la cigarrería? Después que ya era viejo, ¿qué hace? ¿Solo atiende y vende cigarros? ¿Qué más hace?
En la cigarrería, ¿de qué habla? Un mapa donde hablaba de las guerras en las que él había estado. Claro, ahí no paró a hablar. Cuando volvió de la guerra, no paró de hablar, ¿no es cierto? Aquí tienen que comentar, no paró de hablar, no puede decir, hablaba solo, ¿no es cierto?, de las guerras, batallas, de lo que podía pasar ahí. Él decía que estaba incluso con un compás, viendo para dónde iban las tropas, para allá, para acá. Hablaba solo de guerras y batallas. Eso es lo que hacía don Pantaleón. ¿Estás de acuerdo con el trato que las personas del pueblo dan a don Pantaleón? ¿Lo respetan o no lo respetan? ¿Lo respetan o no lo respetan? Ahí le estoy mostrando el párrafo. Y lo respetan porque escuchan en silencio sus historias. Exacto. Y por la categoría que él había tenido, ¿no es cierto? Que había sido un viejo soldado. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con que lo respeten? Sí, obvio. Ya, ¿por qué? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Qué es lo que es ya, en este momento, en el actual? ¿Qué es lo que es? ¿Es un hombre joven o viejo? Es un viejo, Es un un viejo. ancianito. ¿Y ustedes creen que deben respetar a las personas de edad o no? Sí, sí se debe respetar. ¿Por qué se debe respetar? Por el Porque simple hecho de conocen más que ser nosotros. mayores. Porque son mayores. A ver, dígame, Víctor. Porque conocen más que nosotros, saben más de la vida. Exacto, muy bien. Ese es un argumento, porque los mayores conocen de la vida. Él conocía de guerras, ¿no es cierto? Conocía de peleas, conocía de batallas. Entonces ustedes dicen, sí, estoy de acuerdo que los vecinos lo trataran con respeto porque los mayores tienen conocimiento, saben de la vida, nos pueden dar enseñanza, ¿verdad? ¿Y cree que en la actualidad se den hechos como lo descrito en el texto? ¿Por qué? ¿Creen que en la actualidad pase gente que se acuerde de una guerra? No, en la actualidad no, porque ya hace más de 60 años que no hay guerra, por lo menos aquí en Chile. Eso, muy bien. Esa es una respuesta correcta. Nosotros no hemos tenido guerra y ni ustedes ni yo, que soy mucho más vieja, hemos tenido esa sensación. Hemos tenido otros problemas que vamos a poder hablar más adelante de. Hoy día le tenemos mucho respeto, ¿no es cierto?, a los médicos, a toda la gente que ha trabajado en la salud, a los científicos que han podido lograr esta vacuna, porque imagínense si no hubieran logrado la vacuna, ¿en qué estaríamos, chiquillos? Hoy día tenemos, son otras personas a las que nosotros hoy día le tenemos respeto y que consideramos que le han hecho un gran valor a la sociedad. No tenemos como soldados de guerra. Soldados de guerra hace rato que no existen. Sí, hace rato que